Hola, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Hoy vamos a tratar un tema que no hemos hablado mucho y que es muy útil. Vamos a hablar de almacenamiento definido por software. Para el laboratorio de hoy vamos a trabajar con un sistema de almacenamiento que se llama Gluster. Gluster es una herramienta súper poderosa que nos va a permitir extender nuestro almacenamiento con hardware, sin que sea hardware especializado, pero con una capa de software que nos permite tener redundancia, alta disponibilidad, que nos permite compartir con múltiples sistemas, es decir, nos permite tener un almacenamiento como debe ser. Entonces espero les guste el video, ya saben, comentarios bienvenidos, todas las inquietudes también, no se les olvide suscribirse al canal, like a los videos y clic en la campanita para que les notifique de nuevo contenido. Bueno, aquí vamos. Bueno, como de costumbre, cuando vamos a ver un tema nuevo, vamos a entender y conocer un poco más para poder saber qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a utilizar. En este caso, el almacenamiento o el sistema de almacenamiento distribuido por software que vamos a instalar en este video se llama Gluster FS. Como, como lo pueden ver en el título, es un almacenamiento distribuido escalable. Entonces, ¿qué es Gluster? Gluster es un sistema de archivos distribuidos de código abierto que es escalable. Ventajas que tiene es que se puede agrupar entre múltiples servidores que pueden tener almacenamiento o que tienen almacenamiento, y él crea un solo almacenamiento o un solo sistema de almacenamiento lógico. Y cosas importantes es que los servidores no tienen que ser específicamente de una marca o tener cierto modelo, sino funciona en cualquier máquina que tenga capacidades de cómputo y que soporte la versión de Linux que ya estamos instalando. El objetivo de este tipo de almacenamiento es que sea distribuido, que se pueda replicar y que sea tolerante a fallos. Como lo dije hace un momento, no necesita hardware especial, que eso es la parte más importante de este sistema de archivos y de este sistema de almacenamiento definido por software. Características clave, características súper importantes. Escalabilidad horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que podemos ir agregando equipos de cómputo con almacenamiento sin importar el modelo, sin importar la marca, sin importar la capacidad, y van a poder ampliar la potencia de cómputo y la capacidad en almacenamiento. Esto técnicamente se conoce como scale out, que pueden escalar hacia afuera. Agregar un nodo nos va a poder entregar más capacidad de almacenamiento, pero también nos entrega mayor procesamiento y memoria, lo cual nos va a dar un mayor desempeño. Segundo punto, alta disponibilidad. Claro, vamos a tener esto como mínimo en 2 servidores, vamos a tener alta disponibilidad. Es uno de los principales objetivos de cuando se creó este sistema de almacenamiento definido por software. Tercero, no tiene un único punto de falla. ¿Gracias a qué? No a que el hardware tiene que tener todos sus elementos duplicados o tienen que tener no. Eso es gracias a que como está en varios servidores, en varios equipos de cómputo, entre ellos se distribuye, y si se daña uno o si se cae uno de ellos, el resto de los nodos o el resto de los equipos va a ayudar a soportar las cargas que está manejando. Obviamente, una caída de un nodo, una caída de un elemento va a generar un poco de cuello de botella a nivel de desempeño, porque pues falta un elemento, pero no va a caerse la plataforma. Cuarto, soporte para grandes volúmenes de datos, importantísimo. Si tienen mucha necesidad de almacenamiento, este es un sistema que definitivamente los va a ayudar. Flexibilidad, se puede conectar a lo que necesiten. Ahí menciono 4 elementos: NFS, que son directorios compartidos en Linux y Unix; SMB, directorios compartidos en Windows; Fuse, que es un protocolo que permite conexión directa al almacenamiento; Kubernetes, nos podemos conectar con cualquier contenedor. Adicional a eso, se puede integrar con OpenStack, se puede integrar con sistemas de respaldo, eh, es decir, eh, supremamente versátil. Y eso lo dije arriba, pero
lo recalco porque es muy importante. Soporta grandes volúmenes de datos y es ideal para entornos empresariales y cloud computing. Pero eso no quiere decir que no se pueda montar en sistemas pequeños. Se puede hacer y es muy robusto, lo cual les va a dar ventajas. ¿Cómo está hecho? Básicamente está hecho como lo vemos allí. Acá vamos a tener, voy a poner el lapicito para explicar. Pongámosle otro color, si no, no se ve. Este. Entonces, vamos a tener un servidor acá y otro servidor acá. La información en los servidores se distribuye o se configura en carpetas. Cada carpeta se llama un brick y la suma de varios bricks se conoce como un volumen distribuido. Ese volumen distribuido es el que se va a compartir hacia nuestros servicios de cómputo que necesitan capacidad. Algo súper interesante es que si ven el ciclo, la información se guarda por archivos en los bloques de datos. Y eso es un ciclo que nos permite tener la plataforma totalmente optimizada. Algo súper importante es que estos nodos están replicando la información entre ellos para garantizar que está la alta disponibilidad, que eso es lo que hace que el sistema sea súper recomendado y que en, en muchas organizaciones lo usen. A nivel del laboratorio que vamos a hacer el día de hoy, básicamente vamos a tener dos equipos de cómputo que van a estar interconectados a través de esta red 192.168.17. Eh, Estos equipos, la verdad, tienen bajas características y lo hago adrede para que vean que se puede implementar esta solución en equipos pequeños. Tienen básicamente dos virtual CPU, 4 GB de RAM, un disco de 200 GB y una única tarjeta de red. Ambos son igualitos, podrían ser diferentes. Otra cosa importante, eh, para ambientes productivos, la recomendación siempre va a ser tener la red de datos aparte de la red propia para el almacenamiento. Eso la ventaja que tiene es que la replicación de los datos no va a afectar el throughput o el ancho de banda que le estamos entregando a nuestros clientes. En este caso solo va a tener una tarjeta, vamos a usarla para lo mismo, es un laboratorio, un ambiente pequeño, no hay ningún inconveniente. Y como cliente vamos a utilizar una máquina también en Linux. Esta máquina sí, acá por error se me fue con la misma dirección, esto no es cierto. Esta dirección va a ser por DHCP, va a ser dinámica. La máquina es pequeñita, tiene una Virtual CPU, 4 GB de RAM, 20 GB de disco y una sola tarjeta de red. Ya con esto podemos probar. Entonces, espero que les haya quedado claro. Igual ya saben, cualquier inquietud, cualquier comentario, cualquier duda que quede, con todo gusto me pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les respondo. Entonces, este va a ser el laboratorio. Paso siguiente, vamos a iniciar la instalación y configuración de nuestro clúster. Bueno, listo. Entonces acá ya tenemos los dos servidores que les había mencionado. En este caso tenemos el servidor 1 en el lado izquierdo, el servidor 2 en el lado derecho. Ya están con su nombre correctamente configurado. Entonces, el primer paso que necesitamos hacer es hacer la actualización de la plataforma. Deben estar a último nivel. Para esto, siempre con Ubuntu, que es el sistema operativo que estoy utilizando, tenemos que utilizar sudo. Entonces, acá el comando sería sudo apt update ampersand. ¿Esto por qué? Porque voy a ejecutar, una vez ejecute el primer comando, voy a ejecutar un segundo que va a ser la actualización y el ampersand me va a permitir eso. Sudo apt upgrade y le voy a decir que no me pregunte, que le dé sí inmediatamente. Voy a hacerlo en el servidor, bueno, lo voy a copiar para no tener que digitarlo en el otro lado, en el otro servidor, porque es el mismo comando. Le voy a dar enter, la clave y se fue. Acá igual.
voy a dejar en los comentarios, perdón, en la descripción del video, les voy a dejar todos los comandos que estoy utilizando para que puedan utilizarlos luego para hacer su instalación. Bueno, listo. Acá ya terminó la instalación. Paso siguiente, simplemente reiniciar para que cargue automáticamente todos los servicios y todas las actualizaciones queden activas. Entonces, simplemente sudo reboot en los dos servidores. Ya continuamos. Bueno, ya los servidores ambos están arriba después del reinicio. Siguiente paso, tenemos que estar seguros que se van a poder comunicar entre ellos por dirección IP y por nombre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es probar con el comando ping que entre ellos se puedan ver por IP. En este caso sería 192.168.17.12, que es la dirección del servidor 2. Bueno, por IP, perfecto. Y si lo hacemos por nombre no. Probemos en el segundo servidor. 92.168.17.11, que es el servidor 1. Está perfecto. Y probemos por nombre. Debe estar igual. Efectivamente. Entonces, acá tenemos que agregar manualmente al archivo donde se hace la resolución de nombres a las dos máquinas. Para esto, simplemente vamos con sudo, como es normal, vamos a editar un archivo protegido del sistema, vamos a necesitar permisos elevados. Con el comando B, ustedes pueden usar el comando nano o BIM, el que prefieran realmente. Al final vamos a llegar al mismo resultado, no hay ningún inconveniente. A mí me gusta utilizar B, es el que mejor conozco, entonces por eso lo uso. /etc/hosts. Me pide clave. Listo. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, acá ya el archivo tiene bastantes entradas. Estas entradas son para IP versión 6. Vamos a hacer entradas para versión 4 del TCP. Acá con la tecla A vamos a comenzar a insertar. Yo le doy le doy un espacio para que pues quede marcado que yo hice este cambio. Ok, pues que hay un cambio. No estoy escribiendo mi nombre, entonces después nadie va a saber quién lo hizo, pero sí queda marcado que es un cambio. Entonces en este caso vamos a poner la dirección del nodo 2, del servidor 2, es decir, el 12, tabulado, server 2. Le damos escape, dos puntos, W para escribir, Q para salir y admiración para forzar la escritura. Ya quedó el archivo en el servidor 1. Probemos. Efectivamente, ya está respondiendo el ping. Vamos a hacer lo mismo en el nodo 2. En este caso hacemos exactamente lo mismo. 192.168.17.11. Acá estamos con las direcciones cruzadas, ¿no? El 12 tiene que hacerle ping al 11. Entonces, por eso es así. Server 1. Escape, dos puntos, WQ, admiración. Listo. Hacemos prueba al ping. Perfecto. Ya tenemos el corregido a nivel de resolución de nombres. Si tenemos un DNS es mucho más sencillo porque vamos a hacer solo el ingreso de nuestras direcciones en el servidor DNS y ya inmediatamente en los servidores van a poder hacer la resolución de nombres. Como lo tengan en su red es
es lo recomendado. Igual, si no tienen control del DNS o no tienen un DNS dentro de su red, lo hacen así y les va a funcionar. En este caso ya quedamos listos para el siguiente paso, que es la instalación de Gluster. Bueno, listo. Nos fuimos con la instalación. El proceso es muy sencillo. Comando sudo apt, que es la herramienta de instalación en Ubuntu, install. Le vamos a decir -y para que no nos pregunte. Y el paquete que vamos a instalar se llama Gluster fs-server. Aquí voy a copiarlo completico para reflejarlo en el otro servidor. Y aquí ya inicia el proceso de instalación. Un paquete bastante pequeño, no demora mucho la instalación. Listo, ya quedó instalado. Siguiente paso, vamos a habilitar el servicio y a iniciarlo. Entonces, esto es muy sencillo. Simplemente, nuevamente con sudo, siempre estos comandos toca con sudo porque toca elevar los permisos. Le vamos a decir systemctl enable. Aquí estamos activando el servicio. Gluster D. El servicio o el demonio, como se llaman en Linux, terminan en D. Simplemente aquí ya le damos D y mire, nos dice que creó un symlink en tal ubicación. Esto lo que nos va a permitir es que cuando inicie el servidor lo va a cargar inmediatamente. El siguiente comando que tenemos que hacer es arrancar el servicio. Para esto cambiamos en el enable por start. Esto se va a demorar un poco. Listo. Y el siguiente, vamos a verificar que esté corriendo. El start lo cambiamos por status. Y listo. Acá ya lo tenemos corriendo. Si ven, ahí quedó en un end para salir con la tecla Q. Vamos a hacer lo mismo en el nodo 2. Entonces, sudo systemctl enable Gluster D. Perfecto. Siguiente, iniciarlo. Start, terminado en T. Ya. Y lo mismo. Status, para saber si cargó bien. Perfecto, ya los tenemos cargados en ambos y está corriendo sin ningún problema. Q, y el paso siguiente es ya hacer la configuración de nuestros servidores. Bueno, vamos a iniciar el proceso de configuración. Entonces, el primer paso es agregar los nodos al clúster. Esto es un proceso muy sencillo. Vamos a hacerlo solamente en uno de los nodos, no importa en cuál, pero tiene que ser solo en ese para que no haya ningún problema. Entonces, este comando, si tenemos varios nodos, lo vamos a ejecutar solamente desde el mismo nodo para todos. En este caso, yo lo voy a hacer desde el nodo 1, el que tenemos al lado izquierdo. Comando, entonces sudo gluster peer. Ahí le estoy diciendo que se va a volver un par el servidor 2. Si tuviésemos varios servidores, aquí tendremos que hacer este comando por cada uno de los servidores. En este caso solo tenemos uno, entonces no hay ningún inconveniente, solamente lo vamos a hacer una vez. Le damos Enter. Algo me faltó. Ah, sí, claro. Claro. Me faltó ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el peer? Voy a decirle que voy a hacer un proof, que es probar la conexión. Perfecto. Peer proof success. Ahí ya quedó agregado el nodo y ya lo podemos iniciar. Siguiente paso, vamos a ver cómo están los nodos. En este caso, sudo gluster peer
Status. Nos va a mostrar cómo están. Estamos OK. Nos dice que los peer están conectados y ya nos está mostrando un UID o un identificador único de la máquina para el nodo 2. Eso quiere decir que está listo y se agregó adecuadamente. Siguiente paso, entonces, es crear el directorio donde vamos a poner nuestros bricks. Perdón, crear el directorio brick, donde vamos a hacer el volumen distribuido. En este caso, simplemente vamos a ejecutar el comando de crear el directorio. Tengan en cuenta que esto sí toca hacerlo en cada uno de los servidores. El mismo comando. El directorio se debería llamar igual para que después no tengamos inconveniente. No es una norma. Ustedes podrían llamar el directorio como quieran, pero pues obviamente la idea es que esté lo más homogéneo posible para que en caso de soporte les quede más fácil encontrar la información. Entonces, el comando de crear un directorio en Linux realmente es muy sencillo, es mkdir, le vamos a dar -p /data / vamos a llamarlo clusterfs. Estoy creativo como suelo estar. Listo, quedó creado. Vamos a ejecutar exactamente el mismo comando en el nodo 2. Perfecto, ya quedó el nodo creado. Perdón, el brick creado en ambos servidores. Ahora vamos a crear el volumen. En este caso, vamos a hacerlo desde el nodo 1. ¿Listo? Entonces, el comando es sudo gluster, que vamos a trabajar con un volumen. Entonces, volumen, vamos a crearlo, create. El siguiente, el parámetro es el nombre del volumen. Lo voy a llamar Gluster Volume 1, GB1. Le voy a decir que va a estar que va a ser transportado por TCP. ¿Y dónde lo va a poner? En cada uno de los nodos donde creamos la carpeta, vamos a ponerlo. Es decir, nodo 1, que es el server 1, 2 puntos, y la ubicación dentro de ese servidor. Data Gluster FS. ¿Listo? A continuación, el siguiente nodo. Exactamente igual, le vamos a decir nombre del nodo, 2 puntos, la ubicación donde está el brick. Server 2, 2 puntos, /data /gluster fs. Si tuviésemos más, tendríamos que agregar uno a uno estos directorios. Si le doy Enter en este momento, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos un solo volumen y esta carpeta está en el volumen raíz. Él me va a decir que por recomendación de seguridad no se debe hacer. Pues démosle Enter para que se den cuenta. Entonces, miren, me dice, Filet, the brick server is being created in the root partition. No es una recomendación de seguridad. Recomendación, si van a hacerlo en un ambiente productivo, creen un volumen aparte, lo montan en un directorio y hacen el volumen del clúster dentro de esa ubicación y no les va a salir el error. En el caso de nosotros, para este laboratorio que estamos haciendo en este instante, yo simplemente voy a ejecutar el mismo comando, pero al final le voy a decir force, que lo fuerce. Entiendo los riesgos y los voy a asumir. Entonces, simplemente le damos Enter. Ya nos dice volume created, GB1, success. Please start the volume to access data. Eso quiere decir que ya quedó creado satisfactoriamente. Ahora tenemos que iniciarlo para que pueda servir a las máquinas que necesiten almacenamiento. Esto lo hacemos igual con el comando sudo gluster volumen, porque vamos a trabajar con un volumen, start, el nombre del volumen. En el caso de este volumen es el que se llama Gluster Volume 1.
y le damos Enter. Listo. Volume Start EV1 Success. Estamos listos. Ahora vamos a ver si efectivamente el volumen se inició satisfactoriamente, si sí está activo. Simplemente vamos a decirle sudo gluster volume info. Algo me faltó, algo quedó mal. Claro, me faltó una U. Volume info. Enter. Listo, perfecto. Lo vemos acá. GB1 es un volumen distribuido. El ID del volumen es este. Nos dice que está start, 0 snapshots, tiene 2 bricks. Los bricks son, el brick 1 es el server 1 en esta ubicación, el brick 2 es el server 2 en esta configuración y nos dice que tiene estos parámetros activos. Entonces, en este momento ya tenemos el volumen totalmente activo y funcional. Podemos ejecutar este comando en el otro nodo y nos va a generar la misma información. Efectivamente, ya lo tenemos bien. Ahora vamos a iniciar el proceso de instalación del cliente para poder mapearlo y ver cómo se accede a la información desde él. Bueno, entonces vámonos ya al cliente. Para el cliente vamos a abrir una consola nueva de SSH. En este caso la dirección del cliente es 192.168.17.131. Ups, mil disculpas, me apareció en la otra pantalla. Acá estamos. Entonces, operador, entrada, listo. Ya estamos adentro. Perfecto. Esta máquina es una máquina súper chiquita, ¿sí? Listo, estamos totalmente listos. Si vemos front top, nos damos cuenta que tiene un solo procesador y 4 GB de memoria únicamente. Es una máquina súper chiquita, una sola CPU y 4 GB de RAM. El espacio en disco, esto que salimos con Q, es, perdón, DF menos H, para que me aparezca bonito. Es un disco chiquito, es un disco de 20 GB únicamente. Si se dan cuenta, tampoco es que lo esté ocupando todo. Entonces, pues nada. El proceso para que una máquina Unix o Linux utilice Gluster o un volumen de Gluster es el siguiente. Entonces, lo primero, pues obviamente va a ser instalar el cliente. Entonces, para esto simplemente sudo apt install -y, para que no nos pregunte, Gluster fs. Y como ya en los otros, en los del fondo, en los servidores instalamos Gluster Server, acá vamos a instalar Gluster Client. La clave de la cuenta y aquí ya inicia la instalación. Perfecto, terminó. Entonces, paso siguiente. ¿Dónde vamos a poner este almacenamiento? Tenemos que ponerlo en algún lado. Utilicemos la misma estructura que utilizamos en los servidores. En los servidores lo pusimos en Data Cluster FS. Acá pongámoslo, como no va a ser un brick, va a ser un cliente, pongámoslo en la carpeta MNT, que es donde normalmente uno pone los volúmenes externos en las máquinas Linux. Entonces, para esto simplemente sería sudo mkdir -p /mnt /cluster fs. Uy, se me fue una letra de más, fs, y enter. Ya nos queda el directorio creado. Vamos a hacer el montaje de nuestro volumen para asegurarnos que está funcionando bien. Entonces, igual sudo mount -t. Acá
el T nos dice el tipo de partición, en este caso va a ser cluster FS. No se vayan a confundir. Este cluster FS se refiere al tipo de formato que tiene la partición. No es el mismo de arriba, que es simplemente referenciando al file system eh, o a la ubicación física. Entonces, -t cluster FS. Y aquí simplemente le vamos a dar la ubicación del servidor, donde está. En este caso, nuestro servidor principal lo hemos usado siempre el servidor 1, va a ser server. Acabo de caer en cuenta de una cosa, van a darse cuenta. No, hagámoslo de una vez antes de cualquier cosa. Ping server 1. No nos va a funcionar. Entonces, el comando de montaje no lo podríamos ejecutar porque va a salir error. ¿Cierto? Entonces, tenemos que actualizar el archivo de host como lo hicimos en los servidores. Pero acá sí tenemos que poner los dos nodos. Se me olvidó el comando. Listo. Acá entonces a 192.168.17.11 va a ser server 1 y 192.168.17.12 va a ser server 2. Salimos, salvamos. Ahora sí, vámonos al comando de montaje. Ya no nos va a salir error. Si le damos ping, ahora sí nos responde. Ya no nos saca el error. Bueno, sudo mount -t, tipo de file system, cluster fs, server 1, / en donde está el volumen. El volumen se llama cluster volume 1. Así fue que lo creamos. Si se dan cuenta, en la parte de atrás está el volume name, acá en esta parte. Volume name, cluster volume 1. Espacio desde donde lo va a montar. /mnt/cluster fs. Y aquí ya le vamos a dar enter. Bácate. ¿Cómo podemos verificar que el volumen que quedó montado? Con el comando df que, que ejecutamos hace un momento. Entonces df -h. Si nos damos cuenta, acá de ultimitas nos está diciendo que el volumen el volumen lo está montando desde server 1 GB1 y lo está montando en MNT Cluster FS. De una capacidad total de 194 GB, está utilizando 15. Tiene disponibles 172. Listo. ¿Qué sucede si reiniciamos la máquina? Este volumen va a desaparecer. Tendremos que hacer el montaje manual nuevamente. Entonces, acá lo que tenemos es que editar el archivo donde se hace la carga de los volúmenes. Esto se hace en un archivo que se llama fstal tab, que es el que contiene todos los puntos de montaje de discos que tiene la máquina, locales o de red. En este caso, pues simplemente nuevamente nos vamos con sudo b /etc /fstab, lo editamos. Acá vamos a agregarlo de últimas, últimas. Como les dije, yo doy un par de espacios. Yo ya tengo acá la línea completa. Bueno, tenerla que digitar. Entonces, esa es la estructura. La estructura es el volumen, el origen desde donde lo vamos a montar, que es esta parte primerita, es desde donde está originando el volumen, en donde lo vamos a montar, el tipo de file system, los parámetros de red o los parámetros de carga, que en este caso son estos, y estos valores siempre por default quedan en 00. Me quedan de tarea decirles que son, nunca he tenido que modificarlos en todos los años de trabajo que he tenido. No tengo ni idea qué significa ese 00,
honestamente. Listo, ya lo podemos salvar. Y aquí ya la próxima vez que inicie la máquina va a funcionar, lo va a cargar inmediatamente, no vamos a tener que hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el paso siguiente? Probar que podamos escribir allí, ¿cierto? En este caso vamos a darle siempre con sudo, eso es touch, que nos permite crear un archivo, espacio, mnt, espacio, glusterfs, y vamos a darle un nombre de archivo, que va a ser testfile.txt. Estoy creativo. Le damos enter. Uf, aparentemente sí funcionó. Vamos a darle un ls a ver si efectivamente nos creó el archivo. Efectivamente nos creó el archivo. Si le damos LA nos va a dar las propiedades y nos dice que el archivo fue creado por el root y, claro, el root porque lo escribimos con sudo y tiene 0 de capacidad, 0 de tamaño. Listo. Entonces, en este caso, ya el archivo fue creado y ya, pues prácticamente quedó totalmente funcional. Esto lo podríamos hacer en cuantas máquinas tengamos y ya vamos a tener nuestro sistema de archivos distribuido totalmente funcional. Es una plataforma que realmente no necesita o no veo que haya necesidad de un ambiente gráfico porque es muy sencilla de manejar. Generalmente ya cuando uno la tiene funcionando, no le vuelve a fallar. Cosas y datos importantes es que una vez están configurados los volúmenes y uno los ha iniciado, las máquinas pueden caerse y suben automáticamente. Cuando sube automáticamente el sistema. Entonces no habría ningún inconveniente. Pues nada, entonces, bueno, como se pudieron dar cuenta, súper versátil, súper poderoso, muy fácil de configurar. Realmente una solución que vale la pena tener en cuenta en el momento de que querramos tener un almacenamiento definido por software en nuestra plataforma de cómputo. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que les sea útil, que les ayude. Ya saben, comentarios bienvenidos, inquietudes también. Clic en la campanita para que les llegue notificación de nuevo contenido, like a los videos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.